escuchas a Héctor Rosales en radio. Me escuchas este 11 de abril del año 2024. Iniciamos con notas rápidas. Asesinan toda una familia en Valle de Chalco, gobernado por Morena. 3 hombres muertos, una mujer perdió la vida al llegar al hospital, en Colonia Guadalupana. Los atacantes les dispararon en 18 ocasiones. El padre tenía 38 años, el hijo 19 años, reportó en EMAS. Cierra interrogación. En Mexicali, Baja California, gobernado por Morena, miembros de Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana fueron denunciados por asaltar una casa, robar objetos de valor, rendir un informe falso sobre persecución y lesionar un menor. Los hechos quedaron grabados en video. Una mujer narró los hechos para el periódico El Imparcial. Los encapuchados le decían, ¿dónde está el dinero? Ella les ofreció sus tarjetas, pero no las querían, exigían el dinero. Filtran videos de Gerardo Fernández Noroña, en la Gran Logia del Valle de México, hablando contra la Iglesia Católica. Fernández Noroña es masón, un político demagogo, que pertenece al PT, de Raúl Salinas de Gortari, aliado a López Obrador. Aseguró que ningún hombre es santo, que ningún hombre es bueno. Sin embargo, a Noroña se le olvida cómo venera como un dios a López Obrador, o al masón Benito Juárez. Noroña forma parte del equipo de la israelí Claudia Sheinbaum. El video de Speakers Maniac tiene más de 3.000 reproducciones. Noroña dice rechazar las obras de caridad de los santos, los milagros atribuidos a la Santa Virgen María, etc. Y eso es contrario precisamente a la doctrina oscura de la masonería, que establece, equivocadamente, que todos los hombres son buenos y que por tanto pueden vivir en una sociedad sin leyes, en completa anarquía, porque dice que sin las leyes hará lo correcto, lo cual es completamente falso. La doctrina de la masonería se basa fundamentalmente en negar el pecado original. Niegan que la naturaleza humana esté caída y que por tanto necesite de medidas de seguridad o protección, o de constante perfeccionamiento y crecimiento humano para religarse con Dios, que eso es lo que significa la religión. Ya saben que los masones, cuando quieren, tuercen la realidad, dicen otras cosas, y es frecuente escucharlos pues realizando cualquier tipo de interpretación o cualquier tipo de explicación tendenciosa para, en ese momento específico, de manera oportunista, sustentar sus opiniones. Una cosa bien importante que destaca quien nos comparte esta información: ¿qué estado de decadencia y qué nivel de mediocridad se encontrará la masonería? Pues para tener como dirigentes a un sujeto como Fernández Noroña. Internacional, aumenta la inseguridad en Chile con Gabriel Boric, asesinan a un teniente de carabineros, policía chilena, con 14 disparos, en un asalto en Santiago. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, manifiesta su apoyo al presidente de Ecuador, Daniel Noboa. Contra el régimen de López Obrador, Bukele denunció que las embajadas jamás deben usarse para proteger criminales. Es importante señalar que la dictadura de AMLO en México protege y mantiene a 80 personas del exdictador Rafael Correa, el productor de coca Evo Morales, y el golpista en prisión Pedro Castillo de Perú, en México, buscados por la justicia en países extranjeros. Pese a que López Obrador intentó dramatizar el video de la detención de Jorge Glass, el arresto se realizó sin realizar disparos, y tampoco hubo heridos. El ex vicepresidente, Jorge Glass, con 2 sentencias condenatorias por corrupción, fue enviado a la cárcel La Roca, en Guayaquil. Esto exhibe también que AMLO protege la corrupción, no la combate ni en México ni en el extranjero. Ecuador no cederá ante las presiones de narcoestados como Nicaragua, Brasil, Venezuela, México o Colombia. Los medios de comunicación no quieren decirlo, pero cada vez se unen más voces a favor del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y en contra de las malas acciones intervencionistas por parte de López Obrador en contra de países no gobernados por el chavismo. Porque recordemos que López Obrador nunca quiere opinar nada sobre las violaciones de derechos humanos que se cometen en Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia y otros países gobernados por el chavismo. Cierra interrogación. Xochitl Gálvez denunció que sacerdotes católicos están amenazados por lo que opinan.
Aseguró que el gobierno ordena que sean investigados por lo que opinan. El reporte no es solo de Xochitl Gálvez, sino de la Conferencia del Episcopado Mexicano, que reporta 60 sacerdotes perseguidos en México por condenar en sus homilías diversos pecados que apoya Morena, esto que viola la libertad religiosa. Hay 60 obispos y sacerdotes que están siendo investigados por decir lo que opinan. ¿Qué es eso que los están persiguiendo? ¿Por qué no hay libertad de expresión para ellos?, dijo Gálvez en entrevista al término de la reunión que sostuvo con los prelados. Por sus declaraciones en sus homilías. Y ellos, el gobierno, piensan que están metiéndose en temas políticos y el sacerdote a lo mejor está haciendo una reflexión sobre lo que está pasando en el país. Ellos, el gobierno, creen que están incidiendo en el voto y sí hay investigaciones, comentó. Las amenazas vienen de la Secretaría de Gobernación Luisa María Alcalde. ¿Gobernación? Sí. Si el presidente se queja de que le quieren quitar la mañanera, pues él quiere quitar las homilías. Sí lo abordé en esta reunión porque yo he pedido que se quite la mañanera. Y cuando hablamos de libertad de expresión, pues también ellos no tendrían que estar sujetos a esta cuestión. Yo lo abordé de manera voluntaria porque tengo conocimiento de los 60 casos, dijo Gálvez. Xochitl Gálvez reiteró, soy una mujer católica, creyente y de familia, detalló, lo que sí es cierto es que hay empatía con el clero. Mi trabajo al lado de los pobres es evidente y por eso hay empatía. Según dijo, los religiosos expresaron su preocupación sobre la pobreza. Hubo alguien que me dijo que ahora los ricos son más ricos, agregó Xochitl. Tiene mucho de razón. Precisamente ayer destacamos que el periódico La Prensa reporta que en las tiendas que venden al minoreo, a los minoristas, pues están indicando que cada vez más las personas les piden fiado, porque no tienen para pagar, les piden fiado o alimentos regalados. Previamente, en el debate presidencial Gálvez fue la única en llamar a servir a Dios, a recordar que Sheinbaum no tiene raíces mexicanas, y que la bandera de México ha sido en repetidas veces robada o apropiada por el presidente. Duro golpe para Eduardo Verástegui, que al servicio de AMLO y Carlos Slim, ha intentado infructuosamente pintar a Gálvez como una satanista, igual e incluso peor que Sheinbaum. Verástegui, ligado a Carlos Slim, incluso le exige a los mexicanos que en su nombre, destruyan su voto, según él para irse al cielo, opinión que la Iglesia condenó, pues la Iglesia llama a votar. La Iglesia ha llamado a votar, no a destruir el voto como pide Eduardo Verástegui. Llama a que las personas voten y que voten conforme a la conciencia de un católico. Cierra interrogación. Ciudadanos se quejan de abusos en propaganda electoral por el Partido Verde. En video exhibieron que todos los comedores de Mundo E tienen la cara de Sheinbaum. Otros, denunciamos que las estaciones de transporte público tienen cada 3 metros, propaganda de Sheinbaum Partido Verde en centrales de autobuses. Y es muy notorio esto, porque no hay anuncios de Xochitl Gálvez, ni del otro candidato, solo Sheinbaum y es extremadamente contaminante y costoso, a la vez que la mafia que lo promociona se dice Partido Ecologista. Este mismo Partido Verde tenía como candidato presidencial en 2012 a Enrique Peña Nieto del PRI. Locuras de Rocío Nale, reconociendo el desabasto de medicamentos magnificado por AMLO, aseguró que pasará una camioneta con aspirinas por los pueblos cuando éstas falten. Es una ofensa. Si el problema no es falta de aspirinas, sino la falta de medicamentos que hacen tratamientos contra enfermedades complejas como cáncer. Eso que dijo, de hecho ya existe, y se llama Amazon y Mercado Libre, que sirve para comprar productos minoritarios, pero no abastecer farmacias de gobierno. El problema ni siquiera es la distribución, esa es una mentira que se inventó López Obrador para robarse el dinero. El problema es que su gobierno no da el dinero y no compra los medicamentos. Por eso mismo hizo el montaje de la megafarmacia en Nuevo Etoca, para ganar tiempo, y no comprar los medicamentos. Aún burlándose AMLO de los mexicanos dice que ahora que se acaba su sexenio México tendrá el mejor sistema de salud del mundo, lo cual es una abierta y descarada burla, a la vez que COFEPRIS cancela áreas del Hospital La Raza, por poner en riesgo pacientes, y dicho hospital de especialidades se consideraba lo máximo en salud en México, si así se encuentra dicho hospital de la Ciudad de México, el resto peor.
AMLO ordenó una serie de reformas que destruyen el derecho de amparo ante leyes inconstitucionales o que violan derechos ciudadanos. Además, aprueban que el presidente pueda dar amnistía a criminales, es decir, impunidad. Este abuso fue anunciado por Olga Sánchez Cordero de Morena, en la Comisión de Justicia y Estudios Legislativos, y fue promovida por Ricardo Monreal de Morena. A como veo esto, será eliminado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que es inconstitucional esta reforma. Esta reforma destruye los derechos humanos. Es una muestra de autoritarismo. La reforma dice que el presidente puede proteger criminales si el presidente cree conocer la verdad en casos que sean relevantes. Eso es completamente inconstitucional. ¿Cómo el presidente va a conocer más elementos o más verdad sobre un proceso que se siguió debidamente conforme a proceso en contra de un delincuente? Las muchas intenciones del presidente López Obrador de meterse en el poder judicial, de ser él el juez y la parte interesada en que se libere a un delincuente. Privan de la vida a un comerciante de ropa. Sicarios del cártel La Unión Tepito exigían un pago inicial de 300,000 pesos mexicanos, esto en el centro histórico de la Ciudad de México. Los hechos ocurrieron el pasado 19 de mayo 2021. La víctima se llamaba Benito N., tenía 47 años de edad y era dueño de una tienda de ropa de mujer. Esto lo ha reportado la cadena de televisión Imagen TV. Esto ocurrió con el gobierno de Claudia Sheinbaum de Morena, cuando Omar García Harfuch era titular de la policía y Ernestina Godoy la fiscal de la Ciudad de México. Los comerciantes dicen que incluso mirar a estos delincuentes, a estos asesinos, puede ocasionar que los extorsionen por 20,000 pesos, ya que los criminales dicen que fue una falta de respeto el solo hecho de mirarlos y reconocerlos. Es la Ciudad de México, ahí mismo donde, cerca de Palacio Nacional, todos los días, el presidente López Obrador hace oídos sordos a los reclamos del pueblo de México en sus conferencias matutinas. Extorsionan hasta los vendedores de dulces, según el reportaje de Humberto Payet, pues incluso le exigen a una mujer que vende dulces en la calle, que tiene un puesto, más de 200,000 pesos, o si no, privarán de la vida a su hija. Y eso es solo una muestra del infierno que están padeciendo miles de mexicanos en el régimen de López Obrador. Criminal, AMLO ordenó una serie de reformas que Eso ya lo escuchamos, son la serie de reformas que pues ordenó realizar López Obrador contra la Ley Federal de Amparo. Quiere evitar que sus reformas, que son inconstitucionales, puedan ser evitadas en su cumplimiento en el daño de derechos humanos cuando entren en vigor. Dice que los jueces ya no van a poder revisar eso, ya no van a poder ordenar una suspensión. Suspensiones que, por cierto, López Obrador ha violado repetidamente cometiendo el delito de desacato judicial, por lo cual López Obrador debiera de estar en prisión en un país ideal, en un país en el que se cumpliera la ley. Injusticia en caso de influencer Fofo Márquez. El caso pasó de ser una debida detención contra un youtuber que agredió a golpes a una mujer en un estacionamiento de Naucalpan de Juárez, a volverse un circo más de un gobierno corrupto. Se le acusa a Fofo Márquez erróneamente de tentativa de feminicidio cuando la valoración médica no es esa. Este caso debía de resolverse con una disculpa pública por parte de este delincuente, indemnizar fuertemente a la víctima, pagar el daño que hizo, ya que el agresor es rico, es dueño de gasolineras, y aceptar tomar terapia para controlar sus episodios de ira. También debía de condenársele a prisión domiciliaria. El youtuber Fofo Márquez, o mejor conocido como Fofo Márquez, Rodolfo Márquez, ha recibido amenazas de ser privado de la vida por grupos criminales que sin ningún derecho quieren ostentarse como la ley y la autoridad. Dejaron cercenada, decapitada, una cabeza en un puente de Tijuana gobernado por Morena con amenazas contra Fofo Márquez. En la cárcel hay quienes quieren privarlo de la vida. Y nótese que este gobierno de López Obrador, algunos casos, para engañar al pueblo de México, se castigan con suma severidad, pero para los criminales que andan descuartizando gente en las calles, que andan extorsionando como los del cártel La Unión Tepito, cometiendo masacres como el cártel de Sinaloa o el cártel Jalisco, el presidente López Obrador les manda besos y abrazos. Por cierto, que alguien dirá que soy injusto porque en realidad lo que hace López Obrador también es perseguir a todos los cárteles que no sean el de Sinaloa.
que son los que se dice financiaron su campaña. Excederse contra Fofo Márquez es una simulación por parte de las autoridades para ocultar que no están garantizando resolver los problemas graves de inseguridad. Tratan de simular que están resolviendo los problemas del país, enfocándose simplemente en un caso mediático. Vamos con otras notas. Laida Sansores, gobernadora del estado de Campeche por el partido Morena, aseguró que pese a las manifestaciones en su contra, que son multitudinarias, no escuchará a los ciudadanos de Campeche, llamó corruptos a sus propios votantes, dijo que ella hizo 123 marchas y que ellos apenas van por la tercera marcha en su contra, y que por lo tanto no la asusta el reclamo ciudadano por el mal manejo de la policía y de los recursos públicos. Es el resultado de haber votado por una delincuente como Laida Sansores del partido Morena. Corrupción. Tribunal Electoral restituye a Santiago Nieto de Morena como candidato a senador por el estado de Querétaro. Esto pese a haber registrado un terreno abandonado, una casa abandonada, como su domicilio, ya que él no vive o no ha vivido en los últimos años en Querétaro y por tanto no podría aspirar a ser senador. Registrar como su casa un terreno abandonado en San Juan del Río es prueba de que Santiago Nieto únicamente está ahí por oportunismo, porque Morena quiere tener la mayoría en la Cámara de Senadores y Diputados para destruir la Constitución mexicana. Otro caso de abuso de este tipo es el caso de Rocío Nale, quien quiere ser gobernadora del estado de Veracruz, siendo que ella es originaria de Zacatecas y cometió actos de corrupción. Se denuncia en la construcción de la refinería de Dos Bocas, Tabasco, que generó un daño ambiental a dicho estado. Por cierto que Rocío Nale tampoco ha podido aclarar el origen de su mansión de más de 50 millones de pesos. Pasamos con otra nota. En México se unen fuerzas a favor de Ecuador tras arrestar al narcopolítico ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass. Ciudadanos se han manifestado de diversas formas en favor del presidente Daniel Noboa con el hashtag Embajadas del Narco. Si usted quiere apoyarlo, pues también ya sabe que con el hashtag Embajadas del Narco encuentra gran parte de la información de cómo es que López Obrador violó el derecho diplomático al albergar a un delincuente que tenía 2 sentencias en su contra firmes. Dos sentencias condenatorias por el delito de corrupción. Por su parte, López Obrador, lleno de ira, insultó al gobierno de los Estados Unidos encabezado por Biden, diciendo que su condena en contra del asalto a la Embajada de México es ambigua. El señalado también en México como narcopresidente Andrés Manuel López Obrador acusa a la DEA de conspirar en su contra y también a todos los periódicos del mundo por revelar testimonios de exagentes que tuvieron contacto con diversos narcotraficantes que acusan a López Obrador de haberle pagado sus campañas presidenciales. Es más, incluso de intentar torcer la justicia o amenazar a los ministros para que lo declararan presidente de la República en 2006. Los testimonios indican que el cártel Los Zetas y el cártel de Sinaloa fueron los principales patrocinadores de las campañas de López Obrador, quien por cierto se ha jactado de decir que no tiene cuentas de banco, que no tiene tarjeta de crédito y que por tanto nunca ha declarado todo el dinero que sí hemos visto que ha gastado. Periodistas mexicanos y la senadora Lili Téllez, así como muchos ciudadanos, reconocen que utilizar las embajadas de México y el territorio nacional para albergar, para proteger delincuentes extranjeros prófugos de la justicia, es lo que ocasionó el problema con Ecuador. Y además, López Obrador está violando la doctrina de neutralidad, la doctrina Estrada de no intervención de México en asuntos de otros países, en países que no forman parte del chavismo, socialismo o comunismo de Latinoamérica en Cuba. En cambio, cuando hay violaciones a derechos humanos en Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, López Obrador se niega a intervenir o a reclamar algo a dichos gobiernos que pertenecen al mismo bloque que su partido Morena, el denominado Foro de Sao Paulo o Grupo de Puebla. Latinus exhibe que los hijos de Andrés Manuel López Obrador utilizan prestanombres y sobornan a altos mandos del ejército mexicano. Son grabaciones telefónicas en que explican que los sobrinos de López Obrador
pues cómo sobornan a militares a la cadena de mando del general Gustavo Vallejo, encargado de la construcción del Tren Maya y del aeropuerto de Zumpango, dos proyectos corruptos hechos por Andrés Manuel López Obrador para desviar dinero en contratos exclusivos para su familia. Dicen cosas como que hay que maicear el tema con el cabrón de allá, con el verde, se refiere al militar. Sedena recibió sobornos para asignar contratos a sobrinos de López Obrador, primos de sus hijos, la familia Salazar Beltrán, quienes reciben órdenes de Amílcar Olán, sobrino de Felipa Obrador, prima de López Obrador. Amílcar Olán, junto con Gustavo Ricardo Vallejo, el general Gustavo Ricardo Vallejo, se reúnen con frecuencia. Explica que es el medio para entregar el dinero. Le daban su remanente, es decir, un soborno. Esto ocurre en los tramos 5, 6 y 7 del Tren Maya. El militar, conocido como Juan Edmundo Mayorga Castro, autoriza los contratos, selecciona las empresas que entregan la piedra de balasto. De manera corrupta y por sobornos, eligen empresas de Amílcar Olán y de los Salazar Beltrán. Hay 18 frentes en que se divide la construcción del Tren Maya y en cada frente hay encargados. Negocian ilegalmente con el militar conocido como José Luis Martínez Beltrán, apodado el Beltrán Sinvergüenza, en otro tramo del Tren Maya. Los ingenieros militares son corruptos y se enriquecen ilegalmente, como es el caso de Guadi Carreño Marcelino, militar administrador de los contratos del tramo 6 del Tren Maya, que presta la maquinaria del mismo ejército para hacer el trabajo que deberían de hacer las empresas de la familia de López Obrador. Se descubrió que también han corrompido a una mujer, una ingeniera de nombre desconocido, que ahí también hay un fraude porque esta ingeniera está reportando haber recibido más piedra de balasto de la que en realidad se entregó. Explican cómo es el esquema de corrupción, los montos: 5,000 pesos a la ingeniera, 20,000 pesos por cada 150,000 pesos por transportar la piedra. De cada 10 boletos salen 50,000 pesos, dice el ambicioso Amílcar Olán. Amílcar Olán dice que sí, así es correcto, ciérralo así con ella, porque así nosotros ganamos 2 millones de pesos. Eso es básicamente el reportaje de Latinus, quienes amenazan con presentar más robos de la familia de López Obrador que ha gastado más de 150.47 mil millones de dólares, de los cuales mucho de ese dinero se lo ha quedado su familia. Y bueno, pues el presidente es el mismo que decía en campaña solamente tener 200 pesos, esto lo desmiente de completo. Vamos con otra nota. Guardia Nacional fracasa. Se registró un asalto masivo en la carretera a Celaya, Guanajuato. Al menos 3 criminales con rifles de asalto de grueso calibre detuvieron el tráfico y asaltaron a los conductores. Fueron sobre todo en contra de los transportes de carga. No hay detenidos por estos hechos y también parece ser que los principales medios de comunicación no lo reportaron. Vamos ahora rápidamente con las efemérides de un día como hoy. Hoy celebramos a San Estanislao, obispo y mártir de Cracovia, quien murió a manos del tirano de Polonia, el rey Boleslao, por defender lo correcto, por defender también pues la práctica de la caridad con los pobres. Año 487 a.C., se cree que en esta fecha falleció el Gautama Buda, el iluminado, el fundador de la secta oriental conocida como budismo, que se divide en muchas sectas y variantes. Ahora se empieza a estudiar más a fondo los orígenes del budismo y se descubre que en sus orígenes pudo ser una secta violenta, incluso practicantes de brujería y de diversas doctrinas que están muy lejos de la no agresión. Año de 1905.
el físico judío alemán Albert Einstein publica la teoría de la relatividad sin citar los trabajos de otros científicos europeos en que basó su teoría. Año de 1951, en el marco de la Guerra de Corea, el presidente masón Harry Salomon Truman, de la Orden de Molay Internacional, como lo fue Walter Elias Disney, entre otros, releva o quita del cargo al general estadounidense Douglas MacArthur como comandante en jefe de las tropas en Corea. Ante las repetidas críticas del militar contra el presidente Truman de recibir órdenes que evidentemente favorecieron al bando comunista. El presidente Truman, en efecto, parece todo evidenciar recientes estudios, documentos que han surgido a la luz en que incluso se dice insulta al Papa Pío XII por pedirle que se enfrente al comunismo o que frene el secuestro de niños por bandas comunistas que secuestraban niños en países como Grecia. Pues ocurre que Truman fue en efecto muy favorable al comunismo. Esto no es un mito. El presidente de los Estados Unidos, lo mismo que el anterior, que fue Roosevelt, favorecieron mucho las traiciones y el avanzar del comunismo en el mundo. Para hacer triunfar al comunismo, Truman recortaba todos los recursos a las tropas del general MacArthur. Redujo las tropas de 300,000 soldados a menos de 108,000, pese a que se conocía que si en algo superaban los comunistas a las tropas estadounidenses, era precisamente en el número de soldados. Por estas acciones se puede considerar que Harry Salomon Truman fue quien estableció la criminal tiranía de la familia norcoreana de Kim Jong-un, que amenaza todos los años, hasta la fecha, con disparar misiles de destrucción masiva. Truman hizo todo para humillar a Estados Unidos ante las tropas del comunismo, pese a que esas guerrillas comunistas no tenían fuerza aérea y hubieran sido fácilmente derrotadas. Truman emprendió una campaña de difamaciones en defensa del comunismo contra el general Douglas MacArthur. Inventó que él había propuesto utilizar armas nucleares contra civiles, de lo cual el masón Truman después tuvo que retractarse. Tanto Roosevelt como Truman y el general Eisenhower, todos masones y personajes de origen israelí, fueron los culpables de entregar gran parte del mundo al control del infierno de la esclavitud comunista. Truman exigió a los militares estadounidenses dejar impunemente avanzar las tropas chinas, entre muchas otras traiciones que cometió en contra de los Estados Unidos y que favorecieron al comunismo internacional. En el año de 1963, su santidad el Papa Juan XXIII firma la encíclica Pacem in Terris, que significa paz en la tierra. Año 2002, en Venezuela, se realiza la Gran Marcha de Oposición, que termina en un enfrentamiento violento entre civiles venezolanos y la represora Guardia Nacional de Venezuela. El tirano comunista Hugo Chávez, entonces en el poder, criminaliza y reprime la manifestación ciudadana como un intento de golpe de Estado. Año 2002, en las calles de Cali, Colombia, el grupo terrorista FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, ligadas al Partido Comunista de Cuba y al Cártel de Sinaloa, secuestran 12 diputados de la Asamblea del Valle. Año 2007. Doble atentado del Al-Qaeda en Argelia. Más de 30 personas pierden la vida y 200 resultan heridas tras hacerse estallar dos extremistas. Uno en una comisaría de policía y el otro frente al Parlamento argelino. En Ecuador, Guillermo Lasso derrota a su oponente Andrés Arauz en las elecciones generales. Por primera vez desde el año 2007, Ecuador tendría un presidente ajeno a la mafia de Rafael Correa, prófugo de la justicia, escondido en Bélgica. Por cierto que eso nos indica la mucha corrupción del gobierno de la Unión Europea, que no han deportado, que no han detenido, conforme a la ficha de Interpol, al delincuente Rafael Correa. Año 2021. Perú. Tras el golpe
contra el presidente Martín Vizcarra y 2 presidentes breves, muy breves, se impone el chavista Pedro Castillo, quien al poco tiempo también dejará el cargo tras intentar dar un golpe de estado contra el Congreso de Perú, hecho que pues lo condena a prisión. Año 2019, en México. La prensa internacional denuncia que el presidente de México, López Obrador, evade groseramente responder a las preguntas de los periodistas en todas sus conferencias matutinas. Días después, tan solo unos días después, el 15 de abril de 2019, amenaza a los periodistas diciendo: si se pasan, ya saben lo que sucede, ¿no? Posteriormente llamó cirquero a Jorge Ramos, un periodista de la cadena de televisión estadounidense Univisión, por cuestionarlo por los cientos de masacres que ocurren en su recién iniciado gobierno. Esto en un país con más de 60 periodistas asesinados. Los ataques y episodios de odio contra la prensa serán una constante en el gobierno de López Obrador hasta llegar a demandar por más de 400 millones de pesos al periodista mexicano Carlos Loret de Mola por exhibir en video a sus hermanos Pío y Jesús Martín López Obrador recibiendo dinero de fuentes ilícitas. Y precisamente hablando de cosas como estas, ya las efemérides del que ahora vemos muy lejano año 2019, ya han pasado algunos años desde 2019, pues ocurrió el día de hoy que López Obrador vuelve a atacar a una periodista que le cuestiona porque las personas más pobres no tienen acceso al agua limpia. López Obrador estalló contra la periodista Vanessa Hauck, que es de la cadena de televisión Telemundo, por decirle que las personas que menos acceso tienen al agua son las personas más pobres, porque las personas más pobres no tienen una cisterna para almacenar agua, no tienen reservas de agua, no tienen los medios necesarios para estar comprando constantemente pipas y abastecerse de agua. Bueno, pues López Obrador atacó a la periodista Vanessa Hauck en las mañaneras. En la mañanera de este jueves, el tabasqueño acusó a los medios de comunicación, a todos ellos y en especial en esta ocasión a Telemundo, de no hacer un trabajo profesional. A ver, el problema en México es que muchos de los pozos están controlados por grupos criminales. Y unos me dicen, es que eso ya estaba antes de López Obrador. ¿Y él se los quitó? ¿Él quitó a esas mafias de controlar los pozos? No lo hizo, sino que se alió con ellos y reforzó precisamente el control de los pozos por grupos criminales. En su participación, la periodista, Vanessa, le dijo a López Obrador que le ha fallado a los más pobres, porque de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, más de la mitad de los mexicanos no tienen acceso al agua todos los días. Según INEGI, más de 21 millones de mexicanos no tienen acceso al agua todos los días, y estas poblaciones son las poblaciones rurales, poblaciones indígenas, los más vulnerables a los cuales usted prometió ser su prioridad. ¿Por qué no trabajó para ellos en este caso?, cuestionó Vanessa Hauck. López Obrador evade el tema y se lanza a atacar pues a la periodista diciendo que no es un periodismo profesional. La periodista le responde entonces: no estoy inventando nada, son datos de la Conagua, de su propio gobierno, no estoy hablando de la pobreza, estoy hablando del acceso al agua. Porque debido a unos datos tendenciosos, unos datos malinterpretados, mal publicados por parte de Coneval, pues López Obrador quiere sostener que él sacó personas de la pobreza, cuando en realidad son personas que volvió sus esclavos. Porque ahora tienen un poco para comer algunas personas por las migajas que caen de la mesa de López Obrador, por el dinero que les manda. Pero estas personas no son independientes, no tienen un trabajo propio, no han salido de la pobreza, no son dueños de un negocio. En tanto no sean dueños de un negocio o no se puedan mantener a sí mismos, el Coneval debería de eliminar ese dato y decir que esas personas siguen la pobreza.
reciben un programa social, pero siguen en la pobreza. Pues como siempre, el presidente López Obrador no quiere reconocer que hay una sequía en el país, como tampoco lo reconocen su candidata Clara Brugada, ni tampoco lo reconoce Claudia Sheinbaum. Vamos con otra nota. Privan de la vida a comandante de la Policía Vial de Acapulco Guerrero, gobernado por Morena. La mañana de este jueves privaron de la vida al comandante Eduardo Chávez Manzanares, director de la Policía Vial de Acapulco Guerrero, tan solo a unos metros de su domicilio. Según los informes, sujetos armados le dispararon en repetidas ocasiones cuando se encontraba a bordo de una camioneta y se presume que iba saliendo de su domicilio, ubicado en la colonia Infonavit Alta Progreso. Bueno, pues este es otro de los muchos casos de violencia, de criminalidad que ejecutan a autoridades. Y bueno, pues el gobierno de López Obrador está dedicado a las campañas y a negar el fracaso de su gobierno, pues ahora incluso está enojado con las preguntas del INE, con el debate presidencial, el primero que dijo que estaba muy bien. Morena es peor que los gobiernos anteriores. Ahora exhibieron a un delegado del bienestar extorsionando a los miembros del mismo partido Morena. Se trata del delegado del bienestar en San Luis Potosí, Guillermo Morales, quien intentó extorsionar a través de su particular de nombre Abelardo a Gisela Cerroque, morenista que trabaja en dicha dependencia, así como a otros funcionarios que están inconformes con lo que ha hecho Morena en ese estado. Morena es peor que el PRIAN, dicen. Te comento que yo estuve en contra de los que te dieron de baja. Dice una grosería, hablé con el delegado porque por ahí hubo confusión, inicié una negociación con el delegado que aceptó. De aquí a lo que resta la administración, que te quedes dada de alta, ya no vayas a la secretaría, disfruta lo que resta del sexenio cobrando, dedícate a lo de tu hija, dice Abelardo a Gisela Cerroque. Esta es una grabación. ¿Me escuchas bien? Sí, oye, te marco y me cuelgas, bueno, ¿qué onda, ve? Es que se te corta la señal. Ando en que el demonio, Gisela, ando en el demonio, a ver si me escuchas bien. Ajá. A ver, ¿alguien te comunicó que te iban a dar de baja, Gisela? No me ha dicho nadie, por eso pregunto si hay para mi contrato o no, si no, Ahí porque... te va, mira. Te comento, Gisela. Yo estuve en contra de que te dieran de baja, ni madres. Hablé con el delegado porque por ahí no sé cómo funcionan bien todas las cosas. Aquí yo trato de comprenderlas todos los días. Hice una negociación con el delegado que me aceptó y te la quiero compartir. Gisela, de aquí a lo que resta de administración, que te quedes dada de alta, ya no vayas a la secretaría, disfruta lo que resta de sexenio cobrando, dedícate a lo de tu hija, sí, nada más. Aviadores cobrando sin trabajar, pero le tienen que dar una cantidad de dinero de lo que estén cobrando para que él no los denuncie. Morena es peor que los gobiernos anteriores, dice, es una pinche porquería, así lo dice. Finalmente Gisela Cerroque dijo que no renunciará a Morena y no aceptará ningún dinero que no haya ganado con su trabajo. Asimismo insistió en que si el delegado del bienestar, Guillermo Morales, quiere su renuncia, que lo haga por escrito. Bueno, es que esto no es un problema de un funcionario, es la forma de operar precisamente de todo el partido Morena. No tardan en despedirla. Bueno, pues las cosas se ponen peor y es que como no hay dinero para pagar el 100% de las pensiones, como lo propuso el demagogo López Obrador para tratar de robar el voto de algunos incautos, pues ocurre que Morena ahora propone robar para financiar el pago de las pensiones. Sí, que el dinero que no haya sido movido o que no haya sido utilizado durante un tiempo se lo apropie el partido Morena y que lo destine a las pensiones. Esto lo está proponiendo un político en suma corrupto que se llama Ignacio Mier del partido Morena. Morena propone financiar reforma a pensiones con afore de personas de 70 años que no hayan reclamado su dinero. ¿Cómo se le llama eso? Robar, ¿no? Porque no es una aportación voluntaria de esas personas. La bancada de Morena propone financiar la reforma al Fondo de Pensiones del Bienestar con el dinero de personas de más de 70 años que no hayan podido cobrar o que no estén cobrando.
Diputados de la bancada proponen robarse ese dinero. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Administradores de Fondos para el Retiro, Afore, Guillermo Zamarripa Escamilla estimó que enviarían a la citada bolsa 30,000 o 40,000 millones de pesos. Asimismo, aseguran que la iniciativa presentada por el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados no es un tema de montos, por lo que manifestó, no es un tema de montos, sino de principios del sistema y afectaría a los trabajadores. Pues sí, evidentemente Morena quiere el dinero. Lo único que les interesa es el dinero. Su presidente ha gastado más de 150.47 mil millones de dólares, de los cuales se ha apropiado la mayoría. Hablar de cuando los trabajadores titulares de una cuenta de ahorro para el retiro cumplen 70 años, si son derechohabientes del IMSS, 75 si son derechohabientes del ISSSTE, pasen a un fondo hoy inexistente, es contrario a la naturaleza del sistema. Sobre todo si se trata de cuentas que están activas y que están contribuyendo. ¡Qué barbaridad! O sea, proponen robar. Los morenistas proponen quedarse con lo que no es suyo. ¿A quién le están preguntando si quiere dar pues el dinero que no está utilizando? ¡Qué barbaridad! Y decimos, esto es completamente contrario a los principios del sistema de Afores, por lo cual pues es también inconstitucional, como es también inconstitucional lo que le han hecho a la ley de amparo. Vamos ahora sí con las principales portadas de los periódicos en México. Periódico El Universal, el gran diario de México, dice: exige la alcaldía Benito Juárez saber o conocer la verdad sobre el agua contaminada, al parecer con aceites. Autoridades de la Ciudad de México cierran el pozo e inician labores de limpieza. Pemex realizará hoy nuevas pruebas. Una columna, un reportaje de Alberto Acosta y Jorge Medellín. También presentan en su fotografía, en su portada, la crisis del agua. Se trata de una presa donde dicen que ha habido estiaje y extracción ilegal de agua y que esto es en Valle de Bravo. La presa se encuentra en sus niveles más bajos, en niveles críticos por el desvío de agua a lagos privados, denuncian los habitantes. Lagos privados. ¿Quién puede tener lagos privados? Como el vicepresidente de Televisa, que apoyó mucho a López Obrador, Bernardo Gómez. De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, está a su 26% de capacidad y prohibió la extracción. La actividad turística es la más afectada, pues de ella depende el 80% de la población, de la actividad turística. A López Obrador no le importó secar la laguna de Zumpango, como ya denunció Xochitl Gálvez. No le importó, pese a que muchas personas vivían precisamente de ser lancheros o pescadores ahí. La Auditoría Superior de la Federación se negó a auditar a Pemex, a Comisión Federal de Electricidad dirigida por Manuel Bartlett y el Tren Maya. ¿Cómo la ven? No quisieron auditarlos, que ahí hay corrupción, no quisieron ver la corrupción, es más, ni investigarla. El ex auditor especial de desempeño denuncia que se realizaron revisiones sesgadas, a modo. Advierte que la dependencia corre el riesgo de perder su misión fiscalizadora. Pues ya lo decíamos, ¿no? Cuando veíamos que se reunía Colmenares con políticos de Morena. Agustín Caso Rafael, quien fue cesado el pasado martes como auditor especial de desempeño de la Auditoría Superior de la Federación, acusó al titular máximo del órgano, David Colmenares, de excluir de auditorías integrales, es decir, detalladas, precisas, a Pemex, a Comisión Federal de Electricidad, al Tren Maya y otros proyectos. Es importante que las investigaciones sean hechas por esta instancia, por la Auditoría Superior de la Federación, porque solamente así podríamos proceder legalmente contra los hijos del presidente y contra el presidente. Por eso es que se evitó. Siempre se veía comiendo a David Colmenares con políticos corruptos como Ignacio Mier, por ponerles un ejemplo. En entrevista con el periódico El Universal, el señor Caso Rafael asegura
que hubo auditorías a modo en la revisión de la cuenta pública 2023 porque se debe de revisar a mediano plazo y a largo plazo y sistemáticamente, científicamente, no a capricho como hizo David Colmenares. Indica que de seguir esta tendencia por parte de un mal manejo de la Auditoría Superior de la Federación, pues se desvirtúa la función de este organismo. Ratifica la auditoría que hizo en el año 2021, dice que es correcta, en la que reveló que la cancelación del aeropuerto de Texcoco tuvo un costo para todos los mexicanos de más de 300,000 millones de pesos. 300,000 millones de pesos. Es decir, que si López Obrador decía que cancelaba el aeropuerto de Texcoco por ahorrarle dinero a México, fue todo lo contrario. Más de 300,000 millones de pesos y sin el aeropuerto. Eso es lo que está costando, más el costo del desastre del aeropuerto de Zumpango. Todo eso se tiene que sumar. De hecho, ya lo hicimos y por eso les digo que López Obrador ha representado una pérdida de más de 150.47 mil millones de dólares. No hay error. Afirma que no modificó nada y que Colmenares le pidió que fuera un chivo expiatorio, a lo que él se negó. El caso del señor Caso Rafael explica que rechazó renunciar y lo cesaron, porque Colmenares está allanando el camino para su reelección, es decir, que el pacto que tiene con Morena es que lo dejen en el cargo y él seguirá ocultando a través de la Auditoría Superior de la Federación los muchos malos manejos del gobierno López Obradorista. Para la cuenta pública del año 2023, en desempeño, a pesar de que presentamos la propuesta para auditar integralmente Pemex y Comisión Federal de Electricidad, finalmente el programa que aprobó el auditor los excluyó. Es decir, a esas importantes empresas del Estado no se les audita porque hay los malos manejos de Manuel Bartlett y de Oropesa. Vamos con otra nota. La Organización de los Estados Americanos dice apoyar a México y condena a Ecuador. Sin embargo, López Obrador no les cree y constantemente está atacando a la OEA y a los Estados Unidos diciendo que ellos le jugaron chueco, pues el drama de López Obrador es que no se repone de que hayan arrestado al narcopolítico Jorge Glass en Ecuador. Emiten una resolución enérgica de rechazo a la irrupción a la embajada mexicana en Quito, pero también deben de reconocer que Jorge Glass pues es un delincuente. Avalancha de autos chinos satura los puertos. De 574,000 autos que ingresan a México en 2023, 417,869 llegaron por Lázaro Cárdenas en Michoacán, indican los datos de la Marina. Lourdes Morales Canales presenta todos los jugosos montos de los recursos que manejan las Fuerzas Armadas. Se requieren de nuevas políticas para que rindan cuentas. Los militares nunca rinden cuentas de todo lo que hacen, ni de las personas que matan. En nuestro país ellos gozan de total impunidad para hacer y deshacer lo que quieran, los altos mandos del ejército. Por eso yo rechazo completamente reunirme o relacionarme con la familia de los generales. Estoy hablando de más. Proponen usar afores en pago de pensiones. Morena busca crear un fondo que se destinará al pago de pensiones para los jubilados. Se integraría con el dinero ahorrado por los trabajadores en sus afores. Avanza plan para limitar derecho al amparo. Diputados reformarían las leyes secundarias. Proponen afores un pago de pensiones. O sea, robarse el dinero. Lo que les habíamos comentado, ¿no? Al principio. La Organización de Estados Americanos condena el asalto a la embajada. Que no es asalto, es arresto. ¿Y saben cuál es el mérito de Daniel Noboa? De las fuerzas también especiales del Ecuador, que entraron a la Embajada de México y no realizaron ni un solo disparo y no dejan ni una sola persona herida. Un trabajo muy bien realizado, detienen al delincuente sin el uso de extrema violencia. Se detuvo perfectamente y en buen estado de salud. Que ahora digan que está muy enfermo es una estrategia de los delincuentes siempre para tratar de evadirse de la prisión y escapar.
La TUA, ese impuesto que generó López Obrador para pagar los más de 300,000 millones de pesos que generó tras destruir el aeropuerto de Texcoco, debe ser para mejorar el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, es lo que dicen las aerolíneas, no para pagar la deuda. Los ingresos de la tarifa de uso aeroportuario que registra el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México deben de utilizarse para el mantenimiento del aeropuerto. Ese es un problema, fíjense, siempre ha sido un problema porque ahora no se le da mantenimiento al aeropuerto y se está cayendo a pedazos. Y para que eso no se vea, están ocultando, están exigiendo que no se tomen fotografías en el aeropuerto para ocultar precisamente cómo está de dañado y de deteriorado, porque ese dinero que era para mantenimiento ahora se está utilizando para pagar la destrucción del aeropuerto internacional, que en su mayoría el dinero es para Carlos Slim. Eso es otra de las cosas que no saben, por eso es que Slim se calla de todos los actos de corrupción y abusos de López. Excelsior sí destaca la reunión que tuvo Xóchitl Gálvez con representantes de el episcopado mexicano. Dice, educación, violencia, desarrollo fueron los temas que abordó Xóchitl Gálvez con los representantes del episcopado mexicano. Sheinbaum no tiene contenta a la Iglesia Católica toda vez que es recordada por haber destruido la iglesia, la capilla del Señor de los Trabajos en Tlalpan, que muchos relacionan que después de ese acto sacrílego se vino el derrumbe del colegio Repsamen en el 2017. La Organización de las Naciones Unidas urgió al G20 llegar a un nuevo acuerdo para financiar la lucha contra la crisis climática, pues diezmará sus economías, aseguran. Vamos ahora con el órgano oficial de propaganda de López Obrador, el periódico La Jornada, dice, votación en sesión extraordinaria, solo El Salvador se abstuvo. Ya escuchamos que el gobierno del presidente Nayib Bukele respalda el arresto del narcotraficante Jorge Glass. Repudian los gobiernos corruptos de 26 países en la OEA que Ecuador detuviera al narcotraficante Jorge Glass. Me dieron una paliza, dice Jorge Glass, quien ahora intenta hacerse la víctima y no recuerda las palizas que ordenaba hacer a grupos, con grupos criminales a la población civil de Ecuador. Avanzan reformas que impiden a jueces frenar leyes fundamentales, o sea, las leyes que el tirano quiere imponer o la tirana quisiera imponer, porque se ve como presidenta, se visualiza ella como presidenta, pues eso dice que no lo van a poder evitar. O sea, aunque esté violando derechos humanos, que no se pueda evitar. Esta reforma, que es inconstitucional, pues evidentemente va a ser tirada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Creció la población migrante en los Estados Unidos más de un 15% en los últimos 12 años. Y la jornada no dice que es culpa del fracaso, o mejor dicho, de la criminalidad de los gobiernos socialistas, de donde provienen la mayoría de los migrantes. Periódico Milenio. Columnas de opinión, Jorge Cepeda Patterson, que siempre está relacionado a Morena, reclaman a Xóchitl Gálvez como a El Chucky, que no sea Modric o Mbappé. Pues difícil entender, desde el título muy difícil entender a qué se refiere. Susana Moscatel, si no puedes contra la inteligencia artificial, pues únete a ella, eso sí se entiende. Maurán Soto Antaki, debate, figura clave para toda aspiración democrática. Pues sí, debería de ser importante, debería de ser influyente el debate, y yo creo que sí lo es, solo que la prensa como que pues intentó decir que no era tan importante, el presidente dijo que estaba bien y ahora dice que no, que ha sido el debate peor de todos los tiempos. Pasa que tras el debate y que Sheinbaum no respondió nada, no contestó nada, no se defendió de nada, pues aceptó toda la corrupción que le reprochó Xóchitl Gálvez. Estados Unidos lanza operación para cazar a capo del fentanilo en Nogales. Con el nombre de Plaza Spike, el plan identifica a Sergio Valenzuela, conocido como el Gigio o el Gillo, del cártel de Sinaloa, como el responsable de pasar 44% de las sustancias ilícitas por Sonora. Una nota de Marco A. Flores. El gobierno de los Estados Unidos anunció el inicio de una operación especial para detener a Sergio Valenzuela, el Gigio, principal distribuidor de esta sustancia ilícita en la frontera y jefe de plaza de Nogales para el cártel de Sinaloa con el Mayo. La ciudad sonorense es el primer objetivo. La incidencia es un 53% al alza
de Asesinatos en Chiapas en Estados Unidos emite alerta para que los estadounidenses tengan cuidado cuando viajan a Chiapas, pues es un estado de mucha violencia ahora. Chiapas gobernado por Morena, evidentemente. Gaza bombardea el Estado de Israel a 3 hijos y 4 nietos del jefe del Hamas. El ejército israelí privó de la vida con drones a 3 hijos y 4 nietos de uno de los principales jefes del Hamas, Ismail Haniyeh. Quien advirtió que el ataque no cambió las exigencias de sus movimientos. Joe Biden estudia concederle el perdón al espía Julian Assange. Ese Julian Assange que a mí no me cae bien porque siempre elogió al criminal dictador Hugo Chávez. El Salvador se abstiene en voto contra Ecuador. Italia condena asalto a la embajada. Canadá se sumó a la condena supuestamente por el arresto del delincuente Jorge Glass. Pues sí, porque a Trudeau también le ha de dar miedo que un día de estos tenga que exiliarse en una embajada y que lo saquen de ahí por los muchos delitos que ha cometido contra Canadá. Periódico Reforma: detienen Abasto y clausuran 2 empresas aledañas, cierran pozo y siguen las dudas. Analizan muestras, destaca el huachicol, pero no informan sobre los contaminantes. No quieren decir bien qué es el químico que hay en el agua de la Benito Juárez. Y solo recordarles que el gobierno corrupto de Martí Batres insistía con que no estaba contaminada. Tras una explosión de poco más de 30 minutos, una exposición, de poco más de 30 minutos sobre el tema, Martí Batres de Morena dejó ayer más dudas que certezas sobre el caso de la Benito Juárez. En conferencia advirtió que no habría preguntas, no lo podrían cuestionar. Confirmó que fue cerrado y limpiado el pozo Alfonso XIII. Tenemos un pozo con el nombre del rey Alfonso XIII, que el martes tomó el ejército y que es considerado como el origen del problema. Sin embargo, a pesar de que se informó que se ha tomado más de 400 muestras para hacer análisis químicos de la sustancia que pudiera ser, no han dicho pues qué sustancia es, ¿no? Tampoco cuál fue la causa por la cual se mezcló el agua de este pozo pues con estos contaminantes químicos que involucran a Pemex. Algo están ocultando. ¿Por qué? Porque Morena es el rey del huachicol. Acuérdense que ellos se financiaron con sujetos como Sergio Carmona, que se consideraba o se llamaba el rey del huachicol en el norte y se le acusa de haber financiado las campañas de Américo Villarreal y del gobernador Moya de Sinaloa. Lo mismo debe ser en la Ciudad de México, lo mismo en el estado de Hidalgo, también controlado por Morena, donde se decía que era el estado número 1 en huachicol. De la megafarmacia a las camionetitas, pues se burlan. El periódico Reforma se burla de los disparates de Rocío Nale, que pues la megafarmacia implícitamente ya reconoce Rocío Nale que es un fracaso, que no solucionó el problema del desabasto de medicinas y ahora dice que vayan camionetas. Que cuando se acaben la camioneta va a generar mágicamente los medicamentos que faltan y los va a llevar a los hospitales. Nada más porque sí. Mejor que Rocío Nale no sea mentirosa y que le pida a López Obrador, lo cual nunca va a hacer, que entregue el dinero de las medicinas, que ya no se lo robe, que ya no se robe el dinero de las medicinas contra el cáncer, que entregue el dinero y que se compren las medicinas y las lleve, como siempre ha sido la logística, que las lleve pues el transporte que sea necesario para llevar las medicinas. No que se estén inventando que ahora una camioneta, una pequeña camioneta ahora resulta que va a ser la que va a llevar todos los medicamentos, como si atender toda la demanda de medicamentos de un estado pudiera ser cubierta por una camioneta. Les digo que solamente dicen tonterías con un dolo, con una perversidad nunca antes vista. Quieren limitar amparos y protegerse, advierten los especialistas en derecho. Una columna de Marta Martínez dice lo siguiente: senadores de Morena avalaron en comisiones de ley y de justicia una reforma gravísima a la ley de amparo para impedir que los jueces otorguen suspensiones a las normas con efectos generales que violan derechos humanos. El proyecto fue turnado a la mesa directiva para su discusión en el Pleno y fue aprobada por 19 votos a favor,
de las mayorías y 13 en contra del Partido Acción Nacional, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano. Durante la discusión, la oposición acusó que las reformas propuestas por los morenistas, concretamente por Monreal, es una revancha legislativa contra los jueces que han suspendido reformas que en efecto violan derechos humanos. Busca la 4T jinetear saldos no cobrados, quieren robarse las afores, también lo trae el periódico Reforma en su portada. Vamos con la siguiente portada, este es el periódico El Financiero. Duda Banco Mundial el impacto del nearshoring en México. El organismo no ve grandes aumentos en las inversiones extranjeras por el nearshoring. Bueno, es importante este informe y debe de serlo porque es desmitificador. Nos andaban promoviendo mucho como que esa iba a ser la panacea y dicen, la verdad no. Se desacelera en marzo al 3.5% anual y con fuertes caídas la bolsa de Nueva York. Claudia Sheinbaum admitió que algunos de sus familiares aparecen en el reportaje mundial de evasión fiscal del Panama Papers. Algunos, tu misma madre, Claudia Sheinbaum, la señora comunista Ani Pardo Semo, pues aparece ahí. No es cosa menos grave porque pues es tu madre. Es tu madre y si tu madre te enseñó, dices que tú aprendiste todo de tu mamá, ¿no? Si tú aprendiste todo de tu mamá, pues también aprendiste a ser corrupta con ella. Xóchitl Gálvez acusa a Claudia Sheinbaum de mentir, al negar que algunos de sus familiares sí tenían cuentas en el extranjero en paraísos fiscales para evadir el pago de impuestos. Incondicional de López Obrador busca refrendar el Estado para Morena. Condena la OEA la incursión de la policía ecuatoriana. Bueno, pero la OEA, ¿qué ha hecho? O sea, ¿quién es la OEA para decirnos a nosotros qué está bien y qué está mal? Lo único que han hecho es solapar a criminales, lo mismo que la ONU. El Economista, propuesta para financiar fondo de pensiones, prende focos de alerta. De aprobarse la iniciativa de diputados morenistas, el Fondo del Bienestar que impulsa López Obrador recibiría robados 40,000 millones de pesos. Propuesta que va contra la naturaleza del sistema de cuentas individuales y su propiedad, denuncia la Amafore. Inflación en Estados Unidos pone nervioso al peso y las bolsas de Estados Unidos y México. Bueno, pues esos son algunos de los detalles. Hay hoy aquí el logo de la Agenda 2030, si no estoy viendo mal. Dato de divisas turísticas, no, es el Fondo de Turismo. Lo que pasa es que algunas veces el logo se parece. Es un círculo de colores. El Banco de México pone en hielo al Producto Interno Bruto de México. El Banco Mundial redujo su expectativa de crecimiento. Dice que no será de 2.6, que será de menos 2.3. Y dice que el nearshoring no es la redención de una economía fuertemente dañada y atrasada. Propone un cuarto debate entre candidatos, dice Jorge Álvarez Maínez. Voto masivo el día de la elección, una alternativa para ganar, dice Xóchitl Gálvez sobre el voto útil. Sheinbaum dice, se compromete a garantizar la comida a los que producen comida, pero Sheinbaum ya dijo que está casada con la agenda de destrucción de los alimentos y de comer insectos, la Agenda 2030. Diario de Yucatán, el periódico de la vida peninsular. Otro escándalo de la 4T. Hijo de Andrés Manuel López Obrador y amigo, en audio, sobre actos de corrupción en el IMSS Bienestar. Exhiben otra millonaria casa de Rocío Nale también. Nuevos audios divulgados ayer por Latinus vinculan a los hijos del presidente López Obrador y amigos en actos de corrupción, ahora en el manejo de recursos en el IMSS Bienestar, que sustituyó el INSABI en medio de acusaciones de ineficacia. La agrupación Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, no Latinus, perdón, corrijo, me estoy confundiendo con otros reportes que son tantos, dio a conocer un audio en el que un sujeto identificado como Amílcar Olán, amigo de Andrés López Beltrán, hijo de López Obrador, habla con supuestamente el contratista sobre los funcionarios vinculados al IMSS Bienestar que estarían siendo investigados por pedir dinero. En el otro audio, en el otro caso que salpica, se trata de Arturo Castañé Courier, empresario de Veracruz que exhibió la millonaria propiedad de Rocío Nale
Rocío Nale García, quien fue secretaria de Energía y pretende ser candidata a gobernadora de Veracruz. Castañé subrayó los lujos en que vive la funcionaria y su familia, que son lejos de la austeridad republicana o de la pobreza franciscana que prometía López Obrador. La aprobación de AMLO cayó 9 puntos en casi 2 meses, porcentaje que representa 5.6 millones de simpatizantes perdidos. Pierde 5.6 millones de simpatizantes López Obrador, y esa sería la nota fuerte de El Diario de Yucatán. El calor extremo, una jornada en la capital del estado con 42.3 grados. Buscan callar voces, denuncian que el gobierno va contra 60 ministros, contra 60 religiosos por dar sus homilías. Xóchitl Gálvez denuncia esto. Israel priva de la vida a hijos de un líder del Hamás. Bueno, esto ya lo habíamos más o menos analizado de los otros periódicos. Sol de México, el Sol de México, presenta en su portada lo siguiente: estrenan documental, habla sobre la familia Levarón, la masacre de los mormones por parte del crimen organizado. En voz de los sobrevivientes y familiares, la masacre de los mormones retomado del ataque a los Levarón, Langford y Miller, en los que murieron 3 mujeres y 6 niños quemados vivos. HSBC es el banco del nearshoring, así lo tratan de promover Jorge Arce. SACMEX los ignora. Vecinos de al menos 8 colonias de la alcaldía Benito Juárez aseguraron que continuarán con el cierre de vialidades en Insurgente Sur y Xola, hasta que las autoridades del gobierno de la Ciudad de México den certeza de dónde provino la sustancia contaminante del agua que llega a sus hogares y que huele fuertemente a combustible. Yo creo que el gobierno de Morena quiere ocultar que hay huachicol en los ductos de la Ciudad de México o que pasan por la Ciudad de México. Congelan cuentas de Alberto Fernández. Sí, el expresidente corrupto de Argentina, el títere de Cristina Kirchner, dice: la justicia argentina congeló los bienes y levantó el secreto fiscal y bancario del corrupto presidente Alberto Fernández, quien tiranizó la Argentina de 2019 a 2023 y era un amplio aliado de la corrupción del presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien festejó garantizar el asesinato de miles de niños por aborto. Vamos con otra parte de esta portada. Dice: Morena da contratos a asilados ecuatorianos. No son refugiados políticos, son delincuentes prófugos de la justicia. Atzayacatl Cabrera publica esto. Allegados al expresidente Correa imprimieron agendas e impartieron cursos para el partido Morena, para ver cómo manipular o cómo estafar a los mexicanos. De los ecuatorianos que han recibido supuesto asilo político por López Obrador, 3 firmaron contratos con Morena y otros son beneficiarios hasta de la pensión del bienestar como personas adultas mayores. La Cuarta Transformación acogió entre 2019 y 2023 ecuatorianos, 19, 7 políticos allegados a la corrupción del presidente Rafael Correa y sus familias. El año pasado, 2 asilados firmaron un contrato con el Comité Ejecutivo Nacional, con el CEN de Morena, para impartir agendas y cursos. Se trata de Edwin Leonardo Jarrín, ex asambleísta del Ecuador y ahora representante de la empresa Táctica Mundo, Sociedad Anónima de Capital Variable, y Gabriela Alejandra Rivadeneira Burbano, expresidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador, quien es socia de la compañía. De acuerdo con el contrato disponible en la plataforma de transparencia, el partido fundado por López Obrador les ha pagado más de 482,560 pesos por la impresión de 2,000 ejemplares de una Agenda 2023 a la organización de Morena. Rivadeneira Burbano también ha fungido como directora del Instituto para la Democracia Eloy Alfaro, un centro de investigación que tiene el exmandatario ecuatoriano Rafael Correa como presidente honorario y colaboradores de la senadora de la Secretaría de Morena, Citlali Hernández. La corrupción de Citlali Hernández, que cobra sin acudir al Senado. Jesús Ramírez Cuevas, vocero de la presidencia, también ha colaborado con ellos. Otro de los asilados es Carlos Eloy Viteri Gualinga, ex asambleísta del Ecuador,
En 2022 impartió cursos sobre la situación política de Ecuador en el Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Otro es Ricardo Armando Patiño Aroca, extitular del Ministerio de Economía y Defensa y Relaciones Exteriores y Vida Humana de Ecuador, un cargo totalmente rimbombante y sin sentido. De finales del año 2023 está en el padrón de beneficiarios de las pensiones del bienestar. ¿Cómo es que puede cobrar un extranjero la pensión del bienestar? Se está robando nuestro dinero, no tiene ningún derecho de cobrar dinero en nuestro país. Vamos con pues la siguiente portada. Muy buena, muy buena la portada del Sol de México para indicarnos quién es realmente López Obrador, robando nuestros recursos y protegiendo a delincuentes en suelo mexicano. Pues ya casi terminamos, tenemos únicamente otras 3 portadas y vamos ahorita pues a ver más o menos qué es lo último que ha surgido en estos minutos que estamos al aire. Bueno, pues lamentablemente ejecutaron 3 hombres en Monterrey, Nuevo León, gobernado por Samuel García. Ejecutan a 3 personas dentro de una casa. Esto ocurrió precisamente en el norte de Monterrey, Nuevo León. También hubo otros hechos de violencia. Sicarios entraron a una casa y ejecutaron a un hombre a balazos durante la noche del martes en Ciudad Juárez, Chihuahua. Ejecutan 2 personas dentro de su domicilio en Acateno. Uno de los sujetos privados de la vida sería sobrino del expresidente municipal Edgar Murrieta. Esto en el estado de Puebla, gobernado por Morena. Hechos de violencia que pues lamentablemente no cesan, no dejan de ocurrir en nuestro país. Se sigue hablando mucho, se sigue investigando que fueron privados de la vida 2 trabajadores del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en medio de una balacera en Xochimilco, la Ciudad de México, gobernado por Morena. Muy importante es el hecho por la brutalidad con que fueron atacados estos empleados del tribunal, porque fue una balacera en donde se registraron más de 20 disparos, prácticamente como una escena de una película de acción. Dejó 2 personas sin vida, presuntos trabajadores del Tribunal Electoral. Se trata de la segunda balacera en México, en la Ciudad de México, en menos de una semana. El pasado viernes 5, se registró otro ataque que dejó varias personas sin vida. Los hechos previos habían ocurrido precisamente en las calles de la colonia Lomas de San Lorenzo, en la alcaldía Iztapalapa, gobernada por Morena. El ataque en Xochimilco ocurrió durante la noche en las calles Xochimilco y Morelos de la colonia Pueblo de Santa Cruz, Xochitepec, de la mencionada demarcación. Y bueno, pues esto es lo que a grandes rasgos informa el semanario Proceso, que siempre da prioridad precisamente a las notas rojas, y a las notas rojas que a algunos medios de comunicación no les conviene o no quieren que pues se tengan la notoriedad que es debida. Por eso es bueno escuchar a todas las voces. También hace unas horas la justicia argentina declaró a la República Islámica del Irán como un estado terrorista. Ya ven que Argentina como que se alinea mucho a las políticas del Estado de Israel con Javier Milei. El Estado Islámico amenaza con un atentado en el evento de los cuartos de Champions, un evento deportivo. El FBI está preocupado por un posible ataque coordinado en Estados Unidos.
También está muy reciente, pues que privaron de la vida a Julián Bautista, quien buscaba reelegirse como alcalde en el estado de Chiapas, gobernado por Morena. Él quería ser alcalde de un lugar ya denominado Amatenango del Valle, y fue privado de la vida. Notas tristes, notas lamentables. Fue encontrado el cadáver de un niño de aproximadamente 5 años en una bolsa de basura en Puerto Vallarta. Encuentran el cuerpo de un niño en una bolsa de basura en Puerto Vallarta. Es una de las principales notas que está teniendo difusión. Se desconoce pues la causa de la muerte del menor. Encuentran cuerpo de un hombre, esto es otro hecho, sin vida en una bolsa. En León, Guanajuato, al interior de bolsas negras de plástico, fue encontrado durante esta mañana el cuerpo de un hombre aún no identificado en el Boulevard Siglo XXI. Aproximadamente a las 7 de la mañana llamaron a los servicios de emergencia para que pues recogieran estos restos humanos. Eso lo reporta el medio. Un momento les digo. La fuente de esto es Noticias Vespertinas. Y Primera Plana presenta: encuentran cuerpo en carretera de Apatzingán. Localizaron un cadáver con huellas de tortura. Vestía ropa táctica. Probablemente era o militar o narcotraficante. Lo encontraron en la orilla de la carretera de Apatzingán a Los Hoyos, en la localidad de la presa El Rosario. Ahí pueden encontrar toda la nota en la Primera Plana. La estación de radio XEU reporta: asesinan a taxista en el municipio de Veracruz, igualmente gobernado por Morena. El homicidio habría ocurrido durante la noche en la calle 6, entre las avenidas 8 y 10 de la colonia Centro, justo a escasos metros de la escuela secundaria General Cuitláhuac. El hombre viajaba a bordo de un taxi Chevrolet tipo Beat con placas A919XEX, registrado en Veracruz. Se cree que pues los atacantes pudieron ser motosicarios. Y eso es solamente un inicio, ¿no? Una prueba de las notas rojas que están aconteciendo en México. Parte final de este programa. La portada del periódico La Prensa presenta: Operación Limpieza. Realizan aseo en pozo de la colonia Alfonso XIII en la Álvaro Obregón, y Protección Civil descarta presencia de gasolina. Gobierno estima que en 2 semanas será el agua potable. ¿En serio? ¿Y sin olor? Solución al agua. Los manifestantes exigieron en las calles. Clara Brugada ofrece abrazos abiertos y trabajo conjunto al sector empresarial. Sin embargo, pues eso no es el discurso de su partido. El discurso de su partido siempre ha sido amenazar e insultar a los empresarios. Santiago Taboada urge una desregularización y acabar con el laberinto de la tramitología que impide precisamente avanzar a los empresarios. Eso les puede gustar a los empresarios. Tenemos que lograr una ciudad donde nos desarrollemos económicamente, dice el candidato judío Salomón Chertorivsky. La Fiscalía General de Justicia cuenta con pistas para aclarar crimen de trabajador del Tribunal Electoral y su amigo. López Obrador anuncia blindaje a los magistrados porque hay la sospecha de que el presidente podría estar tratando de amenazar a los magistrados, porque ellos van a resolver si cuentan o no los votos de narcotraficantes para la elección de Sheinbaum, para la candidatura de Sheinbaum. Piden diputados del Estado de México hasta 30 años de prisión para quien ocasione incendios. Causa en Común. Esta importante organización no gubernamental contabiliza que 36 políticos han sido asesinados en este proceso electoral 2024. Inicialmente se había dicho que eran 20, pero Causa en Común sí lleva la cuenta de todos y dice son 36 y más de 60 que están involucrados, o sea, de personas que no eran políticos, pero que resultaron muertos como derivado de estar relacionados en el proceso electoral. Periódico AM.
Sepultan a una y matan a otro policía, mientras en San Miguel Octopan recibió santa o cristiana sepultura Dulce Alondra Peña, privada de la vida el lunes, mujer policía. Otro policía de Celaya de nombre José Luis fue ejecutado en Villagrán. Es el segundo agente de Celaya privado de la vida. En ninguno de los tres casos hay detenidos. Esperan para contar con protección. Juan Miguel Ramiro Sánchez suspendió ayer su presentación como candidato de Morena a la alcaldía de Celaya hasta que cuente con seguridad. Hace 10 días fue privada la candidata que ocupaba de la cual ahora él ocupa su lugar. Suma estado día sangriento. Guanajuato sumó ayer el cuarto día del mes con 15 o más homicidios, 20 el día 2, 17 el día 7, 18 el día 8 y 15 el día de ayer, que fue 10 de abril de 2024, 15 homicidios dolosos. También destaca lo principal, que Morena quiere robarse las afores de algunas personas. Proponen diputados morenistas crear fondo de pensiones para el bienestar, robándose el dinero de personas de más de 70 años. Busca la 4T jinetearse los saldos de las afores. Diputados de Morena propusieron esto. Xóchitl Gálvez dice que López Obrador persigue religiosos a través de la Secretaría de Gobernación. Afirma Xóchitl Gálvez que son 60 sacerdotes perseguidos por sus opiniones. Pues ahora que lo dicen en las iglesias, sí se nota que hay mucha censura. Los sacerdotes no se sienten libres de opinar porque la iglesia siempre opera a puertas abiertas. Y hay muchas amenazas de narcos, hay muchas amenazas de gente de Morena que lo único que hacen es burlarse del nombre de Cristo. Yo he visto personas sospechosas a las afueras de las iglesias, burlándose de todo lo que dice el sacerdote, y yo presupongo que es gente de Morena, porque alguna vez hice un comentario a algunas personas sobre algo indebido, sobre algo que indica que ningún católico puede votar por Morena por la agenda política que lleva, y esta persona se me quedó viendo durante mucho tiempo, que es una persona que siempre está vigilando al sacerdote con evidente cara de molestia, mucha molestia por el comentario que acababa de emitir. En efecto, vivimos en una tiranía ya, no tengan ni la menor duda de que vivimos en una tiranía, en una cárcel para el pueblo de México que cada vez va tomando más forma, establecida por un sistema de corrupción que es el de López Obrador, que ha tratado también de censurar, de acabar definitivamente contra la libertad religiosa. Ya lo hemos escuchado en repetidas ocasiones. Los travestis, los transexuales de López Obrador exigen perseguir, amenazar y torturar a los sacerdotes, a los obispos, porque dicen que los discriminan, solo por ponerles un ejemplo. Preocupa la inseguridad, señalan obispos a Claudia Sheinbaum, el absoluto fracaso de la estrategia contra la violencia de López Obrador. Ella sigue insistiendo en que no. Bueno, si sigue insistiendo en que no, entonces ¿para qué firmó el Pacto por la Paz? Pronostican ola de calor mientras las presas siguen secándose. Aumentan las temperaturas hasta superiores a los 40 grados centígrados. Piden infancias que las atiendan. ¿En serio? ¿Las infancias piden eso? ¿Tienen representantes políticos? ¿O no será más bien que los representantes de ONGs adultos exigen los derechos para los niños? ¿O los padres son los únicos que pueden exigir los derechos para sus hijos? Expresa la niñez que se siente vulnerable en su estado y la preocupación por la violencia, las adicciones, los señalamientos de derechos sueñan llegar a tener. Eso de infancias a mí a veces me preocupa porque últimamente se impulsa que los niños nacen transexuales. Esa es la principal agenda de Claudia Sheinbaum. Vamos con la última portada y la última parte de este programa. El Informador. Incendio devoró bosque. Hasta el cierre de esta edición, 175 brigadistas luchaban contra las llamas de un incendio en un lugar conocido como La Primavera. El incendio forestal afecta el área natural protegida, el bosque La Primavera principalmente, que es el pulmón de la zona metropolitana de Guadalajara.
falta de agua amenaza a inversiones o inversionistas. El sector empresarial afirma que es un tema importante, pues no se puede trabajar donde no hay agua. ¿Pero qué ha hecho el gobierno de López Obrador? ¿Qué ha hecho? Nada. Nada, él sigue diciendo que no hay problemas con el agua. Pues hoy lo que hizo, insultar a la periodista de Telemundo. Raúl Huitrón, presidente de la Asociación de Industria del Salto, reconoció que la falta de agua en la zona es un problema para que lleguen más empresas al lugar. El acuífero Toluquilla, que es de donde es donde nos asentamos en el Salto, está sobreexplotado y ya no provee la cantidad de agua que requerimos. Bueno, pues son cosas que en este momento están ocurriendo, los desafíos, el problema, y lamentablemente no tenemos a alguien que esté capacitado para enfrentar esta situación. Esa es la realidad de nuestro país. Pues bien, hemos llegado ya al final de esta emisión y a mí lo único que me resta es rezar precisamente la oración de todos los días. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus inmundos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Gracias a Dios, hasta la próxima. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.